Y si todo lo que imaginabas sobre el reino de Dios incompleto sería, y si no es un lugar que algún día alcanzarás, pero una realidad en la que ya puedes vivir, la mayoría de la gente escucha la expresión reino de Dios y pensar inmediatamente en el cielo, un lugar lejano, algo que solo se puede lograr después de la muerte, caminos dorados, paz eterna, una recompensa futura. Pero cuando Jesús habló del reino de Dios, no señaló nada lejano. Señaló algo cercano, algo presente, algo que ya estaba en movimiento. Y lo sorprendente de esto es lo siguiente. Muchos que creían entenderlo, lo han entendido completamente mal. En este video vamos a descubrir qué es realmente el reino de Dios según las Escrituras y por qué un malentendido sobre esto podría significar perderse la vida que Jesús vino a dar. Quédate conmigo, porque al final no solo entenderás mejor el reino, lo verás en tu vida cotidiana con otros ojos. Primero, el reino de Dios no es solo un lugar, sino una realidad. Cuando uno piensa en un reino, se imagina un territorio, un país con fronteras, gobernado por un rey. Pero Jesús le dio la vuelta a esta idea. En Lucas capítulo 17, versículos 20 al 21, los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo vendría el reino de Dios. Su respuesta los sorprendió. El reino de Dios no viene de manera que se pueda observar. Tampoco se dirá, miren, aquí está o allí está, porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. Estas palabras lo cambian todo. El reino de Dios no es, en primer lugar, una cuestión de lugar, sino de soberanía. Está donde Dios gobierna. Piensa en ello de esta manera. Un país tiene fronteras, pero un reino está en todas partes donde se reconoce la autoridad del rey. Así que el reino de Dios no está limitado al cielo, está presente en todas partes, donde se acepta el gobierno de Dios, comenzando en el corazón humano. Eso significa que no se trata de geografía, sino de autoridad. No importa dónde estés, sino quién gobierna tu vida. Por eso Jesús comenzó su ministerio con las palabras en Marcos, capítulo 1, versículo 15, «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio». Cerca, al alcance de la mano. El reino no vino en algún momento lejano en el futuro, ya se manifestó a través de él. En segundo lugar, el reino de Dios está oculto, no es obvio. Si el reino de Dios es real, ¿por qué lo ven tan pocos? Porque no se ve como la gente espera. En Lucas capítulo 13, versículos del 18 al 21, Jesús compara el reino con un grano de mostaza, pequeño, a primera vista casi invisible, y con levadura, algo oculto, que lentamente transforma todo a su alrededor. No son imágenes poderosas ni evidentes, son imágenes silenciosas, sutiles, fáciles de pasar por alto. Y de eso se trata. El reino de Dios a menudo comienza pequeño, un corazón transformado, una decisión de perdonar, un momento de entrega, una vida que regresa a Dios. Desde fuera puede no parecer impresionante, pero por dentro sucede algo poderoso. Piensa en la levadura en la masa, no la ves trabajar, pero con el tiempo lo transforma todo. De la misma manera, cuando Dios comienza a reinar en tu vida, tus pensamientos empiezan a cambiar, tus deseos se transforman, tus acciones reflejan algo nuevo. El reino crece de adentro hacia afuera. Por eso muchos se perdieron a Jesús cuando vino, buscaban una revolución política, un trono visible, poder inmediato. En cambio, recibieron a un maestro humilde, a un rey que sirve, una transformación silenciosa, y como no cumplía con sus expectativas, lo rechazaron. Tercero, el reino de Dios requiere entrega, no estatus. Uno de los mayores malentendidos es pensar que el reino está reservado solo para los calificados, los piadosos, los moralmente perfectos, la élite espiritual. Pero Jesús enseñó lo contrario. En Mateo capítulo 18, versículo 3, Él dijo, «Si no se convierten y se hacen como niños, de ningún modo entrarán en el reino de los cielos». Los niños no vienen con estatus, sino con dependencia. Entrar en el reino no es cuestión de ¿cuánto sabes? ¿Qué tan bien te has comportado? ¿O qué imagen piadosa muestras hacia afuera? Se trata de humildad y entrega. Jesús también dijo en Mateo capítulo 5, versículo 3, «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Ser pobre en espíritu significa reconocer tu necesidad ante Dios. El reino pertenece a quienes dicen, «No puedo salvarme a mí mismo, necesito a Dios». Entrego el control, eso es difícil.
Porque por naturaleza queremos tener el control, queremos decidir sobre nuestra propia vida, decidir por nosotros mismos qué es bueno y qué es malo, mantenernos independientes. Pero el reino de Dios funciona bajo un principio diferente. Dios es el rey, no nosotros. Y no se puede tener un reino sin rey. Entrar en el reino significa bajarse del trono de la propia vida y dejar que Dios ocupe su lugar legítimo. Cuarto, el reino de Dios es a la vez ahora y todavía no. Aquí las cosas se vuelven más profundas. El reino de Dios está presente, pero también es futuro. Eso es lo confuso de esto. Jesús mostró el reino a través de la sanación de los enfermos, como en Mateo capítulo 4, versículo 23, a través de la expulsión de demonios, como en Lucas capítulo 11, versículo 20, y mediante el perdón de los pecados, como en Marcos capítulo 2, versículos 5 al 12. En Lucas capítulo 11, versículo 20, él dijo: «Pero si yo expulso a los demonios por el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros». Así que el reino ya estaba activo, pero al mismo tiempo Jesús enseñó a sus discípulos en Mateo capítulo 6, versículo 10, a orar: «Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». Si el reino ya está aquí, ¿por qué entonces orar para que venga? Porque vivimos en la tensión entre la vida que ha comenzado y lo que aún debe completarse. En este momento, el reino de Dios irrumpe en la vida, los corazones son transformados, la oscuridad es rechazada, pero no todo ha sido completamente restaurado todavía. Todavía hay pecado, sufrimiento, quebranto. El reino será plenamente revelado en Apocalipsis capítulo 21. Versículo 4 dice que Dios enjugará toda lágrima y que no habrá más muerte, ya no habrá más luto ni más llanto. Este es el futuro cumplimiento del imperio. Así que vivimos en esta realidad. El imperio ya está aquí, pero aún no está completamente terminado y, como creyentes, estamos llamados a vivir ahora en este reino mientras esperamos su plenitud. Quinto, el reino de Dios lo cambia todo en tu forma de vida. Si el reino de Dios es real y ya está aquí, entonces debería moldear tu vida hoy. Jesús lo dejó claro en Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo esto os será añadido. Fíjate en la palabra primero. El reino no debe ser un accesorio en tu vida, debe ser la prioridad. Eso cambia la manera en que tomas decisiones. En vez de preguntar, ¿qué quiero yo?, preguntas, ¿qué honra a Dios? ¿Cambia tus relaciones? En vez de guardar rencor, perdonas porque el Rey valora la misericordia. Cambia tu propósito de vida. En vez de vivir para ti mismo, vives para algo más grande. Cambia tu identidad. Ya no te define tu pasado, tus errores o las opiniones de los demás. Te define el Rey que gobierna sobre tu vida. Pablo describe el reino en Romanos capítulo 14, versículo 17. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así es como se ve. Justicia, vivir rectamente delante de Dios. Paz, estabilidad interior incluso en medio del caos. Y gozo, algo más profundo que las circunstancias. Esto no es solo una esperanza futura, es una realidad presente. El reino de Dios no es lo que la mayoría de la gente piensa. No es un lugar al que llegarás algún día. Es una realidad presente, en la que Dios reina. Es una obra oculta que transforma desde adentro. Es una vida que requiere entrega. Es una promesa, que es tanto para ahora como para el futuro. Y es una nueva forma de vivir cada día. La verdadera pregunta no es ¿dónde está el reino? La verdadera pregunta es ¿reina el Rey en tu vida? No importa dónde te encuentres ahora, confundido, en lucha o con la sensación de estar lejos de Dios, el reino sigue estando al alcance. No tienes que poner todo en orden primero, no tienes que ser perfecto, solo se necesita un corazón dispuesto que diga: Señor, toma el control, y cuando lo haces, todo comienza a cambiar. Quizás no de inmediato, pero sí profundamente, verdaderamente y para siempre. El Rey está cerca y te invita a entrar. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube para descubrir más contenido como este. Gracias.